estamos viendo diversas áreas de la iglesia, cómo era la iglesia en el primer siglo, cómo vivía, y lógicamente dentro de esa vida que tenía la iglesia están encerrados muchos de los principios de vida que nosotros hoy, la iglesia del siglo XXI, necesitamos reaprender y practicar. Uno de esos principios, que es el que vamos a estar tratando esta tarde, tiene que ver con el ser dirigidos por Dios en el no. O sea, dirigidos por Dios en el no de Dios. Constantemente pensamos que cuando Dios trata con nosotros, nos está dirigiendo, nos dirige a base de sí, pero a veces la vida parece complicarse y ponerse en el no. Como que todo está mal, como que Dios cierra puertas. Hoy vamos a ver que Dios también puede dirigirte mediante el no, mediante el cerrarte puertas. Para esto, por favor, abra la Biblia en el libro de los Hechos, capítulo 16, en el versículo 6. Hechos, capítulo 16, versículo 6. Y lo vamos a tener todo este capítulo a la mano porque lo vamos a estar viendo los principios que salen del mismo. Dice el verso 6, y atravesando, en voz alta todos, y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Una mujer estaba acompañando a su marido en el hospital. El hombre había tenido una enfermedad, luego tuvo un accidente y fue a parar al hospital. Mientras se recuperaba el hombre, la mujer comenzó a alentarlo y ayudarlo ahí, y él reflexionó de pronto y le dijo: oye, mujer, tenemos muchos años casados y siempre has estado conmigo. Yo recuerdo, por ejemplo, cuando recién comenzamos, que tenía aquel buen trabajo y lo perdí el trabajo y nos quedamos prácticamente sin nada en la calle, perdimos la casa, todo, y tú no te fuiste. Tú te quedaste conmigo en la pobreza, en la necesidad, estuviste allí conmigo. Y me acuerdo aquella ocasión en la cual tuvimos problemas con gente que se levantaron como enemigos y que me amenazaban y por poco y nos mataban, y tú no te fuiste. Tú me acompañaste en medio de la adversidad, no me dejaste cuando los enemigos me querían matar, ahí estuviste tú también. Me acuerdo también aquella ocasión que me enfermé y que mi salud se decayó tanto hace poco que me puse para morir, y tú estuviste ahí al lado de mi cama acompañándome todo este tiempo, y después de este accidente que por poco y me quita la vida, despierto y lo primero que veo es que tú estás aquí conmigo. ¿No serás tú la que me trae la mala suerte? Ahora, hay ocasiones en donde la vida se pone en un no, donde la vida se pone en contra, donde la vida se pone todo como que las cosas no se dan. No sé si has tenido una época en la cual todo sale mal. Espero que tengas épocas en donde todo salga bien, pero hay momentitos, puede ser un día, una semana, puede ser un tiempo, a veces puede ser mucho tiempo, etapas en donde las cosas se ponen mal. Y cuando las cosas se ponen mal, la gran mayoría de la gente llega a pensar: Dios me ha dejado, Dios no está conmigo. ¿Qué fue lo que hice? ¿Por qué el Señor no está aquí? ¿Por qué Dios no me está respaldando? También sucede, porque lo he escuchado, personas que me han contado que han orado a Dios y le dijeron: Dios, sácame de este problema, y el problema se puso peor. Y entonces dicen ellos: Dios no me oye cuando oro, Dios no ha estado conmigo cuando yo lo necesitaba, porque yo le pedí, y en lugar de sacarme el problema salió peor, se complicaron más las cosas. Dios no está conmigo, dicen algunos. En verdad, Dios solo está con nosotros cuando todo está bien. ¿Acaso Dios se esconde cuando las cosas van mal? Vamos a ver a través de la palabra del Señor en el ejemplo de la iglesia del primer siglo, específicamente en Pablo y Silas, misioneros o apóstoles de ese tiempo, que hubo un momento en el cual Dios tuvo que guiarlos mediante el no, mediante las puertas cerradas, mediante la complicación, mediante la persecución, mediante el que todo saliera mal, pero Dios estaba ahí con ellos guiando sus vidas. Por si estás viviendo una mala época en tu vida, debes saber que Dios no solo está en el sí, también Dios puede estar en el no, también Dios te puede guiar en la adversidad, también Dios te puede acompañar cuando parezca que todos te van a dejar. Dios prometió: nunca te dejaré, nunca te desampararé, y aunque la circunstancia no parezca ver a Dios, te aseguro que ahí está, Él es fiel. Necesitamos aprender este principio, y lo primero, al ver el no de la dirección de Dios, tenemos que ver el no del Espíritu Santo
que también es una dirección, que también Dios te guía así. Dice el verso 6 que leímos, que les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. O sea, ¿quién apartó a Pablo como apóstol? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo le dijo a los ancianos, a los ministros que había en la iglesia de Antioquía, lo ves en el capítulo 13 del libro de los Hechos, le dijo: apártenme, dijo el Espíritu Santo mientras ellos oraban y ayunaban, apártenme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he encomendado. Saulo es Pablo. Aquí tienes a Pablo y a Silas encomendados por Dios, porque oró la iglesia, les puso manos y los encomendaron al Señor, salieron haciendo la voluntad de Dios, predicando el evangelio, fundando iglesias, están haciendo la voluntad de Dios, llegan a Asia y el Espíritu Santo le dice: no, aquí no predicas. Entonces tú te quedas pensando, ¿que no fuiste tú el que me comisionó? ¿Que no fuiste tú el que me envió? Esto puede parecer confuso. Sería fácil pensar en esto muchas cosas, como por ejemplo Pablo podría haber pensado: ¿no habré yo ofendido al Espíritu Santo? ¿No lo habré ofendido de alguna manera? ¿No estoy haciendo bien las cosas que ya no me deja predicar? Pudo haber pensado eso. Pudo haber pensado quizá que a lo mejor no es el Espíritu Santo, debe ser el diablo. ¿Cómo me dice que no predique? ¿Cómo me va a decir Dios que no hable el evangelio? Pues podría haber pensado: es el diablo. Lo cual es una virtud de Pablo, el poder saber cuándo es Dios el que habla. Lo distingue de su propia conciencia. Es más, distingue cuándo es la voz del Espíritu Santo, no solo la voz de Dios, sino de la persona del Espíritu Santo. ¿Qué virtud tiene este hombre? Alguno podría desanimarse y decir: bueno, primero me envía y luego me dice que siempre no. Hay gente que se desanima cuando le comisionas algo y dice: pero todavía no, espérese, ahorita no debe hacer nada. Entonces se desanima y dice: pues entonces ¿para qué me llamaron si no me están dejando hacer lo que me pidieron que hiciera? Te puedes desanimar. Cualquiera puede pensar en desanimarse, pero Pablo sabe que la voluntad de Dios para él es clara y Dios lo está dirigiendo también mediante el no, mediante la oposición. Probablemente Dios te permitió hacer un negocio y luego las cosas no van bien y tú dices: ¿acaso Dios no estará en este negocio? Alguno por ahí oró y Dios le dio la persona de su vida, dijo: esta es la mujer o este es el varón para mí, y Dios le dio el aval, vamos a decirlo así, está feliz y se casan. De pronto hubo alguna complicación y dicen: pues ¿qué no estaba Dios en esto? Entonces parece como si Dios te diera un sí, dale, y luego de pronto te pone el no. Cuidado con eso. Fíjate cómo el no de Dios también puede en este caso traer cierta confusión. También traer cierto, ¿cómo podemos llamarlo? Desánimo. Dios no está jugando con nosotros. Dios está guiándonos aún en la adversidad. ¿Recuerdan ese juego? No es juego, esa broma pesada, horrible, que es quitarle la silla a una persona para que se caiga. O sea, es una broma diabólica. ¿A quién se le ocurre hacerle eso a otro, verdad? O sea, eso es muy grosero. A mí no sé por qué a la gente le resulta gracioso o divertido eso de quitar la silla, pero se ríen de eso. Eso es algo, es grotesco. Y lo peor, hay ocasiones donde los hombres hacen eso a las mujeres y se ríen, como si eso fuera gracioso. Bueno, el Espíritu Santo no te dice siéntate y luego te quita la silla. Dios no te está haciendo eso cuando de pronto te dice el no. Te dice dale y luego de pronto parece que dice el no. Aunque la vida a veces parece que no solo te quita la silla, te da con la silla. A veces parece así, pero Dios no hace esto. Dios está guiándole hacia algo más que requiere prisa. Sigamos adelante. En el verso 7 de este mismo capítulo dice: y cuando llegaron a Misia intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se lo permitió. Ahora es algo bien interesante. Si tú tienes una Biblia textual o si tienes acceso al texto griego, te vas a dar cuenta que lo dice el Espíritu de Jesús. No solo dice el Espíritu, dice el Espíritu de Jesús no se lo permitió. Vamos a entenderlo. Asia estaba hacia la izquierda de donde ellos iban. Entonces cuando va a ir hacia la izquierda, el Espíritu Santo le dice: no vayas, no prediques ahí. Sigue. Y entonces se va a ir hacia la derecha. Rodeó poquito Asia y se fue hacia la derecha. Iba a ir hacia la derecha, hacia Bitinia. Y entonces el Espíritu de Cristo, el Espíritu de Jesús, le dice: no vas, no prediques ahí, no vayas a Bitinia. Es bien interesante cómo Pablo tiene una distinción de Dios.
¿En quién es el Espíritu Santo? ¿Quién es el Espíritu de Cristo? O sea, la relación que tiene con el Señor es tal. Algunos no distinguen ni siquiera a su mano derecha de su izquierda. Algunos no distinguen ni cuando es la mamá o la suegra. O sea, se equivocan con todo, menos distinguir la voz del Espíritu Santo. Pero oye uno mucho que la gente dice, Dios me dijo. No lee la Biblia, pero dicen Dios me dijo, ¿verdad? Si no lee la Biblia, estoy seguro que no te dijo. Pero bueno, el hecho es que Pablo sí entiende esto. Y qué interesante que todo Dios se involucre. El Espíritu le dice, no vayas hacia la izquierda. El Espíritu de Cristo le dice, o de Jesús le dice, no vayas hacia la derecha. Si tú ves un mapa, lo que sigue hacia adelante es la región de Macedonia, y luego un poco más adelante derecho, por donde iban, es Roma. Entonces el Señor estaba guiando a Pablo hacia Roma, pasando por Macedonia. Pero Pablo tenía otros planes y quería ir a otros lugares, y Dios le está diciendo no. Hay ocasiones donde la vida se va a poner contraria y te va a decir no, y las cosas no van a salir, y las cosas se van a complicar hasta que Dios quiera abrir la puerta. Porque Pablo finalmente sí predicó en Asia y sí predicó en Bitinia, pero será cuando Él diga. Porque la voluntad de Dios en el no es para quitarte fruto, sino para darte dirección. El que esté pasando por un mal momento en su vida, diga, yo no estoy pasando un mal momento, Dios está guiando mi vida a través del no para un gran éxito que tengo adelante. Bendito sea el nombre del Señor. Aprende que Dios está guiándote. Gloria a Dios. Dios no está en contra de ti. O sea, Dios no te está diciendo que está en contra, te está diciendo que está a cargo, que no es lo mismo. Dios no está en contra, está a cargo. ¿Sabes? Leyendo un poco me encontré por ahí una frase que dijo Ronald Reagan que me llamó la atención. Dijo este hombre, el expresidente de los Estados Unidos: desde que llegué a la Casa Blanca he conseguido 2 audífonos para oír, una operación de colon, cáncer en la piel, una operación de próstata y un disparo. Luego se puso serio, hizo una pausa, se puso feliz y dijo, pero nunca me la había pasado tan bien, ni me había sentido tan bien en mi vida. Qué interesante. El hecho de que solamente puede decir esto alguien que tiene la calidad de presidente. O sea, por eso llegan a esos lugares, porque desarrollan esa clase de corazón. Si no, no lo conseguirían. La presión para llegar a esa posición implica la necesidad de una formación del corazón en medio de la adversidad. Alguno quiere ser bendecido, alguno quiere ser prosperado, pero en cuanto las cosas se ponen, no, se desanima y da la espalda y dice, ya Dios me dejó. Si tú supieras cuántas veces he tenido que enfrentar puertas cerradas y estar a dale y dale y dale, porque Dios dice, dale por ahí, pero Señor, acá está abierta la puerta, dale por ahí, pero está abierto acá, dale por acá. Y tengo que estar a dale y dale en la puerta cerrada, teniendo la otra abierta, hasta que esa puerta cerrada se abre. Y cuando puedo pasar, volteo hacia la puerta abierta y me doy cuenta de la que me libró el Señor. Tenía que entender que la voluntad de Dios era una y no moverme en otra dirección. Qué importante es que aprendamos a vivir por la dirección del Espíritu Santo. Dios bendiga a los cristianos que todavía mantienen la espiritualidad tal de sentir la presencia de Dios en su vida, de leer la Biblia y que les arde el alma para entender la voz de Dios y decir, yo quiero hacer la voluntad de Dios en mi vida. Porque el que quiera hacer la voluntad de Dios, Dios le guiará, el Señor lo llevará. Gloria a Dios. Ahora, necesitas la visión de Dios para ser guiado por Dios. Si tienes esta clase de corazón, Dios te va a guiar. Dios le dijo a Pablo no a Bitinia, porque Dios tenía para él otra dirección. Le dio una visión. En el verso 8 dice, y pasando junto a Misia, descendieron a Troas y se le mostró a Pablo una visión de noche. ¿Qué es una visión de noche? Un sueño. Nada más que los siervos de Dios tienen visiones y el resto de la gente tienen sueños y pesadillas. Pero Pablo es un siervo de Dios, entonces tuvo un sueño, no, tuvo una visión de noche. Dice, y un varón macedonio, en lo que él soñó, le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie rogándole y diciendo, pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que le anunciásemos el evangelio. Los no de Dios a Pablo era porque le tenía un sí más adelante. ¿Has tenido algunos no en tu vida? Es porque viene un sí delante de ti.
Has tenido problemas en tu vida, es porque viene una gran victoria. Has tenido momentos en donde las cosas se complican, es porque se van a poner fáciles más adelante. Dios sabe lo que está realizando. Él no te va a traer de derrota en derrota, sino de triunfo en triunfo. Él no te va a traer batallando en esto, en aquello, sino que te va a guiar. Dios sabe lo que está haciendo, cuenta contigo y tú le eres indispensable. Eres como su arma secreta para este tiempo. Así que no te preocupes, te usará cuando tenga que usarte. Dios no tira porque sí. Dios apunta bien con tu vida hacia donde debe dar y tendrás éxito si te deja guiar por Él. Así era el apóstol Pablo, así debe ser la iglesia de Dios. Entonces, por supuesto, debemos recordar que en aquel tiempo Pablo no contaba con el Nuevo Testamento, tenía que ser guiado por un sueño, una visión, ser guiado por Dios. Hoy tenemos las dos posibilidades de que sea guiado sobrenaturalmente por el Espíritu Santo de manera personal, pero siempre será en conformidad con la palabra de Dios escrita, que es la Biblia, ¿verdad? Por supuesto, para que alguno no piense que si no lee la Biblia, que Dios le va a estar guiando. No, yo soñé esto y ahora le tengo que dar para allá porque soñé. No, espérate, debes leer la Biblia. O sea, no es una sustitución de. El que no lea la Biblia, no espere que le hablen en sueños. Hay que poner ese principio, una vacunita por ahí, para que no ande alguno de místico por ahí diciendo Dios me dijo, Dios me dijo, Dios me dijo, y ni siquiera lees. O sea, cuidado con eso. Si quieres que te hable sobrenaturalmente, no desprecies la Biblia, naturalmente las Escrituras. Entendemos eso, ¿verdad? Muy bien, aunque no lo entiendas, así es y ni modo, vámonos. Ahora bien, cuando tú tienes varios nos de Dios, necesitas una visión. Si las cosas no están bien, tienes que orar y decir Dios, ábreme los ojos. Necesito saber cuál es el sí. Si voy de no en no, ¿cuál es el sí? ¿Por dónde le doy? Pablo seguramente Dios le mostró porque él quería saber. ¿No te has fijado que al manejar, por ejemplo, cuando manejas un automóvil, si no quieres darle algo, no lo veas? ¿No han visto que si te pones a ver algo, diriges el auto hacia allá? O sea, cuando no quieras chocar con algo, no lo estés viendo, porque te vas para allá. Es un clásico del conducir, que empezamos a llevar el auto hacia lo que estamos mirando. Así que vuelve tus ojos a la carretera. Cuando tienes en la vida varios nos, deja de preocuparte en los nos o vas a extraviar el camino. Porque algunas veces por estar viendo los nos, es que no me dejó esto, es que no me salió bien aquello, es que no pude lograr tal cosa. Por estar enfocado en eso te amargas y dejas de ver el sí. Si quieres la visión de Dios, haz el no a un lado y continúa adelante, porque Dios te lo va a mostrar tarde o temprano, ¿verdad? Tengo que saber a dónde vamos. Dios, dime a dónde. A veces me parece que el creyente quiere lograr las cosas tipo de Cristóbal Colón, ¿verdad? Sin saber a dónde, a ver si latino. Por cierto, Cristóbal Colón, fíjate qué interesante. Él no sabía a dónde iba con una tripulación rebelde y con un presupuesto que se lo prestaron. Si hoy existiera, lo haríamos candidato a algo. Bueno, en fin, es otra cosa. Pero bueno, eso es otra cosa diferente. Vamos a continuar, eso es algo diferente. El hecho es que el no de Dios implica nuestra acción de alguna manera. Tenemos que actuar. Fíjate lo interesante en el capítulo 16, verso 11. De pronto viene el sí, ya le dio una visión, Dios le da una visión y al principio las cosas salen bien. Zarpando pues de Troas, vinieron con rumbo directo a Samotracia y el día siguiente a Neápolis y de ahí a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia. ¿Dónde lo enviaban? A Macedonia. Fue a Macedonia y una colonia, y estuvimos en aquella ciudad algunos días. Y un día de reposo salimos fuera de la puerta junto al río donde solía hacerse la oración, y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían reunido. Pablo era tan sabio que dice: si quiero que toda la ciudad se entere el evangelio, le cuento primero a las mujeres. Y entonces dice la escritura, eso es una pequeña broma, pero es cierto, ustedes son muy buenas evangelistas, hermanas, en serio. Cuéntenle a todo lo que Dios ha hecho por ustedes. Pero bueno, dice enseguida que había una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y cuando fue bautizada y su familia, nos rogó diciendo: si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad, y nos obligó a quedarnos. O sea, fueron guiados por Dios. Primero, no vayas a Asia, no vayas a Bitinia. Y le da una visión: ve hacia Macedonia. Entonces Pablo se dirige y llega a la primera ciudad de Macedonia, Filipos. Llega a la ciudad de Filipos, la ciudad principal, por eso se llama primera.
a la ciudad que iba desde donde podía empezar. Llega allí, le habla a las mujeres y se convierten algunas, entre ellas esta mujer que es principal, es una mujer rica que tiene cierta influencia, les lleva a su casa, establecen la obra, empieza la obra desde esa ciudad. Todo va muy bien. ¿Verdad que después de varios nos le dan el sí y todo funciona muy bien? Muy bien, qué entusiasmo tan espectacular, ¿verdad? Qué maravilla. Pero así fue como sucedió. Qué maravilla. Es fácil pensar que Dios está con nosotros cuando todo va bien. Ahí podríamos decir, gloria a Dios, Dios está conmigo porque me está yendo muy bien. ¿Alguna vez has dicho, Dios está conmigo porque me está yendo muy bien? ¿Alguien ha dicho eso? Gloria a Dios, ¿verdad? Dios está conmigo, me está yendo muy, muy bien. Digo, conducir un automóvil en línea recta y sin altos, cualquiera. Pero ¿qué pasa cuando hay curvas y altos? Ahí es donde sabe quién sabe conducir. Cuando la carretera no es sencilla. Cualquiera es siervo de Dios o cristiano cuando todo va bien. Pero el verdadero cristiano se nota cuando de pronto hay altos en la carretera, hay momentos de curvas, hay circunstancias difíciles. Ahí se nota quién tiene en su corazón que es cristiano. Entonces tenían el sí de Dios y todo salía muy bien. Pero luego vino no solo el sí de Dios, vino el sí del diablo. El diablo se metió a la situación diciendo, está buena la obra que están haciendo, yo la avalo también. No es cierto, pastor. Sí, de veras. Si tú sigues leyendo, dice la palabra que una mujer que se dedicaba a la adivinación, cuando vio a Pablo y a Silas predicando, se vino tras ellos diciendo, estos son siervos del Dios Altísimo, óiganlos a ellos. Imagínate el diablo promocionando el evangelio. La mujer estaba endemoniada, según el testimonio de la escritura. Tenía un espíritu demoníaco en ella, de confusión, de maldad, y estaba en ella. Y ahí andaba la gitana que leía cartas detrás de Pablo diciendo, estos son los de adeveras, estos son cristianos, son siervos del Dios Altísimo, óiganlos. Imagínate, Dios le dio el sí, pero el diablo le dio el sí. Y ahí como que Pablo no le gustó. Dijo, no, pues prefiero el no de Dios que el sí del diablo. Como dice la Biblia, es mejor la reprensión del sabio que la alabanza del necio. Entonces, de inmediato, ¿qué hizo Pablo? Dícele, bueno, podemos pensar, lo diré de otra manera. Pablo lo que hace es que cuando aquella mujer viene tras ellos diciendo esto, dice que Pablo después de algún tiempo, de unos días, se molestó. O sea, dice, sonaba bonito como publicidad, pero ya me cayó gorda. Se volteó, reprendió al espíritu que estaba en ella, el cual salió de ella, y la mujer ya no podía adivinar. Se le quitó lo endemoniada. Cuando se le quitó lo endemoniada, todos diríamos, gloria a Dios, la ciudad iba a aplaudir, qué milagro tan maravilloso. No, se enojaron. Dijeron, ya no sirve la bola de cristal, ya no va a adivinar nada, ni el pronóstico. Por cierto, la última vez que el pronóstico fue infalible fue cuando Noé dijo, va a llover. Fuera de eso, a veces falla, ¿verdad? Pero en fin, el hecho es que sucediendo esto, los amos, aquellos que tenían a esta mujer adivinando, se enojaron tanto que llevaron a Pablo y a Silas a juicio. Ahí tenían el sí de Dios, predican en ese lugar en Filipos, pero tuvieron el sí del diablo y eso los metió en problemas. ¿Por qué Pablo se enojó? Pues porque los estaban confundiendo. Imagínate si es como cuando estás en la radio, en un programa radial, estás predicando la palabra y después de ti o en otra cabina de pronto están por ahí los que te adivinan el futuro y la suerte y no sé qué, y la gente dice, no, son iguales, son los mismos. No, no somos los mismos. Estamos igual de necesitados de salvación, pero nosotros ya nos salvaron. Digo, o sea, nos puedes ver igualitos como cochinitos, pero más de nosotros ya nos lavaron. Y además ya nos hicieron hijos, ya es diferente. El hecho es que Pablo se enojó para que no confundieran el evangelio con otra cuestión de adivinación más. Se molestó con eso y no lo permitió. Pero qué impresionante que de pronto Dios y el diablo parecieran estar de acuerdo. No estaban de acuerdo, era una confusión de ese espíritu para confundir a la gente. Qué terrible, ¿no? Cuando parecen que están de acuerdo. No va a ser como aquella ocasión que un hombre dijo, mi suegra y yo no siempre estamos peleados. Hay una cosa en la que estamos de acuerdo. Su hija se vio casar con otro hombre. Bueno, en fin, es otra cosa, ¿verdad? Pero este sí de Dios y el sí del diablo trajo confusión y trajo muchos problemas. Y ahora que tenían el sí de Dios, las cosas se pusieron peor. Abra la Biblia, capítulo 16, verso 19, por favor.
Dice la escritura, en voz alta todos: pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades. Y presentándolos a los magistrados dijeron: estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándoles las ropas, ordenaron azotarles con varas. Después de haberles azotado, ¿cuánto dice ahí? Mucho. Los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. O sea, tenían el sí de Dios. Dios dijo: vayan a Filipos, vayan a Macedonia, ahí van a predicar, no a Asia, no a Bitinia, a Macedonia, a Filipos. Y llegaron allí, y a pesar de que Dios les dio el sí, todo se puso mal. La enseñanza es esta, entre otras cosas: no porque Dios te esté avalando, las cosas van a salir bien. A veces Dios te va a decir: bravo, bien, y las cosas se ponen mal. A veces, aunque Dios esté de acuerdo contigo, aunque Dios te haya mandado, tendrás problemas. El ser cristiano no significa que no tendrás problemas. Alguna vez en la vida enfrentarás situaciones adversas y las cosas se complicarán. Le estoy hablando a aquellos que tienen algún problema en su vida, le estoy hablando al enfermo, le estoy hablando al necesitado, le estoy hablando al emproblemado. Debes saber que si tienes problemas, puede ser que de todas maneras Dios te dijo sí, y aún así vinieron los problemas. Porque no falta el que dice que Dios me prometió, Dios me profetizó, Dios me habló, y aún así las cosas se pusieron difíciles. Claro que sí. Hay ocasiones que aunque Dios esté contigo, vas a parar en la cárcel. Bueno, aquí ninguno, pero a otros allá nos han dicho, ¿verdad? Digo, no vayas viendo que esté profetizando. O sea, tampoco se trata de eso. Entonces, algunas personas suponen que Dios los abandona cuando las cosas se ponen mal. Mantente sirviendo a Dios de todas maneras. Un muchacho ayudaba a su padre en el oficio de la zapatería, y trabajando con herramientas rústicas en otra época, le brincó lesna caliente a sus ojos y le cayó en los ojos de tal manera que le dañó. Como no había la medicina o los servicios médicos actuales para ayudarle en el momento, la emergencia, etcétera, poco a poco se dañó hasta al punto de perder la vista por completo. Perdiendo la vista, este hombre o este muchacho lo llevó su padre a una escuela especial para que le enseñaran algunos oficios para invidentes. Pero era muy rústica la educación en aquella época, de tal manera que si era rústica para una persona que veía, más lo era para el que no veía. Por tanto, el muchacho se desesperó y pensó él: nunca voy a aprender nada de provecho en esto. Así que, tomando la misma lesna que le había dañado los ojos, comenzó a hacer perforaciones en hojitas para poner letras simbólicas de donde viene el sistema Braille. Este muchacho era precisamente Luis Braille, que a partir de esa desgracia, eso terrible que le sucede, ese daño en su vida, transforma el dolor, la miseria o el problema, la ruina, lo transforma en una gran bendición y oportunidad para miles de personas a través de los tiempos. Dios hizo mucho bien con eso. Aunque las cosas se pongan sumamente mal, no significa que realmente hayas entrado en un fracaso, sino que Dios está por lograr algo muy exitoso para ti. Así que pon mucha atención en tu espíritu, porque tu gran problema puede ser una gran bendición si abres bien los ojos en lo que estás enfrentando. Pablo está en la cárcel, Silas está en la cárcel, pero el no de Dios puede ser disfrazado, o puede tener un sí disfrazado, puede ser una bendición disfrazada. ¿Qué hicieron ellos? ¿Qué haces cuando otra vez viene el no y te meten a la cárcel cuando todo está mal? Verso 25: pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. ¿Qué hacer ante el no? ¿Qué hacer ante el problema? ¿Qué hacer ante la situación difícil? ¿Qué hacer cuando todo se ponga en mal? Alaba a Dios, bendice a Dios, glorifica a Dios, exalta a Dios. ¿Qué hacer cuando no haya remedio? Alaba a Dios, bendice su nombre. ¿Qué hacer cuando todo se complique? Alaba a Dios. Si ya te vas a morir, antes de morir, levanta la mano y alaba a Dios y bendice su nombre. Ellos lo entendían muy bien. Ahora, debes entender una cárcel. Alguna vez prediqué de esto y les ilustraba cómo es una cárcel romana de ese tiempo y cuál es el calabozo más adentro. Una cárcel romana tenía varios pasadizos, no era como una prisión actual. Una cárcel romana entrabas a un enorme cuarto donde estaban los presos comunes de los delitos menores.
Pasabas entre ellos, te llevaban con cadenas los soldados romanos y entraban a otra celda un poco más chica, donde había presos más peligrosos, más difíciles. Gente que a lo mejor tenía delitos más graves, pero no se quedaban ahí, iban a un tercer calabozo, pasaban más hacia adentro, donde había un tercer calabozo para los asesinos, para los delincuentes peligrosos, para lo peor de la sociedad. Y en ese lugar tenían un agujero en el piso, donde amarraban con una cuerda a la persona y la bajaban en el calabozo de más adentro, para poner en un hoyo nauseabundo al criminal peor, al Aníbal Lecter, ¿verdad? O sea, al peor de lo peor de lo peor, a ese ahí lo metían. Ahí metieron a Pablo y a Silas, los bajaron allí, los pusieron los pies en el cepo, los ataron con una pieza de madera que movía que detenía los pies, y en esa posición, sentados, incómodo, difícil, sin poderte enderezar, sin poderte estirar, en un agujero nauseabundo, en total oscuridad. No hay baño y nunca entra nadie a limpiar del preso anterior. En ese sitio en donde no vas a comer comida agradable, sino que te van a tirar piezas de pan duro que tendrás que tomar de entre el piso, en un lugar donde no sabes qué camina por encima de ti, si cucarachas o ratas, y que tú estás golpeado por completo por los azotes, porque dice la Biblia, los azotaron mucho. Está descarnado el hombre, y ahí descarnado los animales están comiendo de él. En ese sitio donde no te puedes mover, donde no puedas otra cosa, cualquiera pensaría que era el momento de decir: Silas, creo que nos equivocamos de profesión, y si nos buscamos otra chamba, se me hace que andamos mal. Yo creo que no somos apóstoles, yo creo que Dios no está con nosotros. Si Dios estuviera con nosotros no estaríamos aquí. No, ellos no hicieron eso. Dice la Biblia que comenzaron a alabar a Dios. Empezaron a cantar. Pablo, ¿qué hacemos? Pues lo que nos sale mejor, un dueto. A cantar, vamos a adorar. Yo hago primera, tú haces segunda, pero no te va a atrasar, Silas, porque hoy vamos a cantar con todo el corazón, le vamos a poner todo nuestro ser. Vamos a alabar a Dios como nunca en la vida lo hemos alabado. Es la actitud de alguien que ama a Dios. No se están preguntando por qué, no están diciendo nos equivocamos. Ellos van a alabar a Dios. El que tenga problemas no te debe robar tu confianza, menos tu alabanza, que todos escuchen. Imagínate cuando los llevaron, los pasan por el primer lugar de presos, y cuando pasan por ahí, no, estos han de ser peores porque lo llevan más adentro. Pasan la segunda, estos son peores, van con los asesinos. Pasan por los asesinos, y cuando los meten ahí, seguro que los asesinos dijeron: háganse para allá, no se vaya a salir alguno de estos miserables, va a ser terrible. O sea, Pablo estaba chaparrito, pero han de haber dicho: este es un demonio de Tasmania, para que lo tengan allá. O sea, hacer lo peor, es horrible el tipo. Y que empiezan a cantar, y dice la Biblia, los presos los oían. ¿Qué es lo que uno esperaría oír cuando llevan arrastrando un tipo descarnado de tantos golpes que le dieron y lo arrojan a ese lugar? ¿Qué es lo que uno esperaría oír? Lamentos, quejas, empezar a gritar cosas a Dios. ¿Por qué nos hiciste esto? ¿Nos engañaste? O sea, cualquiera diría que eso sucede, pero no, ellos están cantando alabanzas. ¿Qué te parece si cantamos cuán grande es Él? Y empiezan a adorar, y empiezan a alabar, y empiezan a bendecir al Señor. Todos los presos voltearon. Oye, ¿están cantando? ¿Cómo que están? ¿Qué es lo que están cantando? Pues le están diciendo: Dios, gracias por amarnos, gracias por la vida que nos has dado. ¿Con qué están diciendo? ¿Qué? Si están alabando a Dios, dicen que Dios es bueno. Pero mira dónde los tienen. Y están diciendo que Dios es generoso. Pero mira cómo entran ahí. Y están diciendo que Dios es sabio. ¿Por qué Dios no ha hecho nada? Dicen que Dios es poderoso, pero los tiene allí. A veces el mundo no entiende por qué cantamos. No cantamos por lo que vivimos, cantamos por lo que Él es y lo que Él merece. Cantamos por lo que Dios ya hizo por nosotros. Él es digno de gloria, de alabanza, de adoración. Y un instante difícil y un día malo no va a cambiar que tu Dios es bueno. Un día malo no va a cambiar que Dios es fiel. Un día malo no va a cambiar que Dios es generoso. El Señor nos ha hecho bien, bendito su nombre. Así que ellos empezaron a cantar. Apréndete eso. ¿Qué hacen los problemas? Alabas a Dios, canta a Dios. Son como David. ¿No han visto los salmos? Si David lo persiguió un enemigo, cantaba a Dios: Señor, me persiguen por causa de tu nombre. Y cantaba a Dios. Le iba bien y cantaba a Dios. Se casaba otra vez y cantaba a Dios. Se le enojaba a la primera esposa por casarse 2 veces y cantaba a Dios.
Y cantaba a Dios por todo, hasta cuando metía la pata cantaba a Dios. Es increíble que alguien pueda hacer de esa forma. Ahora, ¿has visto este culto? Porque era un culto lo que ellos estaban haciendo. ¿Ya viste el culto? La ocasión no era un invitado, no era una invitación a un servicio de domingo. Era una revuelta y una paliza que les dieron. Esa es la invitación al culto. El lugar no es un templo. No hay alfombra ni sillas cómodas. Es un sitio nauseabundo, horrible, que tú de entrada te vomitas. Ahí estaban cantando. Los sugieres no eran tan amables y sonrientes como los que tenemos en Palabra Viva. No. Estos eran soldados romanos que los maldecían y los habían golpeado. Los congregantes nomás eran 2 y el pastor no había llegado. Eran 2 nada más. Pablo y Silas solos allí. Yo creo que Pablo y Silas cantaban como los serafines. Los serafines proclaman de una manera antifonal. Es decir, uno le dice al otro, santo, 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 y el otro responde. Yo creo que Pablo y Silas comenzaron a hacer esto testificando, porque la práctica de la iglesia primitiva era muy común cantar antifonalmente. Es decir, alguien canta y el otro le responde. Estoy seguro que ellos hicieron esto porque era mucho su costumbre porque Dios es bueno, y el otro responde, y para siempre es su misericordia. Seguro que hicieron esto. El centro del culto era Dios, no eran sus necesidades. Era Dios, era alabar a Dios. No era rogar que lo sacaran de allí, no era suplicar que se acabara el problema, era adorar a Dios. La hora del culto no era cómoda, era medianoche, dice el pasaje. Mira nada más a qué hora. No tenían música, tenían ratas en la espalda y aún así cantaban. Y algunos dicen, no puedo cantar porque hace calor o hace frío. No juegues, pónganle una rata para que cante. En fin, pero bueno. No había vestuario, estaban desnudos. No tuvieron un ensayo, les dieron azotes. Estos no podían danzar, tenían los pies atados al cepo. Pero esta gente son adoradores del Dios Altísimo como pocos se han levantado en la historia. Aquí en el siglo XXI, en Palabra Viva, hay más de uno que puede alabar a Dios y decir, la circunstancia no va a cambiar mi canción, el momento no cambia mi alabanza, puedo adorar y bendecir el nombre del Señor. Debes adorar a Dios. Estamos pasando buenos tiempos, gloria a Dios, le alabamos. Pero si alguno está pasando malos tiempos, alabe a Dios y glorifique su nombre también. No cambies de alabar al Señor, bendito sea Dios. El no, ¿cómo explicártelo? Mira, el capítulo 16, verso 26, se aparece una oportunidad para salir, pero ellos dicen no al sí de Dios. Cuando Dios les dice salgan, ellos dicen no salimos. Fíjate lo que sucede. De hecho, el mundo fue el que les dijo. Versículo 26, entonces sobrevino de repente un gran terremoto. Cuando leí esto la primera vez, te confieso, pensé, ¿cómo cantarían? Pero bueno, yo creo que es poder sobrenatural, ¿verdad? De tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Cuando un cristiano verdadero alaba a Dios, no tiene cárcel que lo ate, no hay cadena que lo aprisione, no hay nada que lo pueda sujetar. No puede estar encadenado a alguien que es un adorador, no puede estar atado a alguien que alaba a Dios en toda circunstancia. Será libre, será libre, será libre, será libre. Y no solo él, los que le escuchen serán libertados. No solo se abrió la cárcel de ellos, sino las cárceles de los demás. Bendito sea Dios. Alguien debe adorar a Dios mejor que eso. Alguien debe alabar a Dios y decir, mi Dios es bueno y generoso, Él nos ha hecho bien, gloria a Dios. Alaba a Dios en el problema y Dios abrirá en la cárcel de tu problema. Alaba a Dios en la adversidad de otro y Dios lo librará a él también. ¿Has leído la Biblia? Hay enormes victorias cuando el pueblo alaba a Dios. ¿Cómo secarán los muros de Jericó? Tú dale vueltas y en la séptima vuelta alaba a Dios. Adora a Dios, así sucede la mejor victoria que puedas tener en tu vida. Entonces, pero Pablo y Silas entendieron algo. Las puertas se abrieron y no salieron. En serio. Tú dirías, no, estaba allá abajo. No. Se abrieron todas las puertas, era para que todos huyeran. Pero Pablo hay un milagro extraordinario. A mí se me hace más milagro que el hecho de que Pablo y Silas no hayan salido o de que se abrieran las puertas. Se me hace más milagro que los demás presos no se fueran. ¿Verdad? Es un enorme, o sea, qué
qué poder de Pablo. Seguramente allí Pablo gritó: señores, ninguno salga. Porque Dios no abrió las puertas para que saliéramos, abrió las puertas para que otros entren y vean el milagro de Dios. Así que nadie se me va, sentaditos todos ahí. Dije, no, pues es el rabioso, es el más difícil. Sentaditos todos, no vaya a ser la de malas, sino. Seguro que hubo poder de Dios ahí, en la autoridad de un hombre para alabar a Dios en toda circunstancia, que cautivó el corazón de los demás. Y seguro pensaron: algo tienen ellos, no los pueden frenar, no los pueden detener. Esa gente es diferente, esa gente es especial. Cuando vives para Dios, tienes autoridad sobre el mundo. Cuando vives para Dios, tienes autoridad sobre los que te rodean. Tenían autoridad y detuvieron a todos. El carcelero, nos cuenta la escritura que el carcelero despertó. Se me hace raro que estuviera dormido, pero estaba dormido. Porque digo, es raro porque cuando se ha visto que un carcelero se duerma, pero se durmió. O sea, yo digo, no sé por qué se durmió, ¿verdad? Ni que fuera algún hermano que a veces duerme en los cultos, pero bueno, es otra cosa. Pero el hecho es que estaba dormido y despertó. Y cuando despertó, vio todas las puertas abiertas y lo primero que pensó: ya se me fueron todos. La ley romana decía que tenía que pagar vida por vida. Es decir, si le escapaba a alguien, lo mataban a él. Entonces él tomó espada para matarse. ¿Por qué? Porque si se mataba, podía proteger a su familia. Las autoridades romanas, cuando vinieran a ver qué había pasado, al no ver a los presos, habrían entrado, y al ver al carcelero muerto, habrían ellos pensado, el encargado de la cárcel, habrían pensado: trató de detener la fuga y no pudo y lo mataron. Entonces de esta manera libraba que mataran a su familia, y libraba también a su familia de la pobreza, porque le darían una pensión el imperio romano, porque su marido y padre había muerto como un héroe para el imperio. Si entendemos esto, ¿verdad? Entonces aquel hombre dijo: mejor me mato, para cuando menos dejar asegurada a mi familia. El hombre está pensando como cualquier hombre honesto, que padre de familia. Okay. Que seguro tiene seguro médico, que seguro tiene una herencia que dejar, seguro de vida, que seguro ha dejado patrimonio, porque seguro se trata de un hombre honesto. Ok, bueno. El hecho es que este hombre, cuando se va a matar, le grita a Pablo: no te hagas daño, todos estamos aquí. Cuando dice todos, es como si Pablo hubiese salido de esa pequeña prisión, pero no de toda la prisión, y hubiera tomado todos los presos. Se me forman todos aquí, ninguno se vaya, aquí quédense todos. O sea, todos estamos aquí. Es como si los hubiera detenido a todos allí. ¿Te imaginas a Pablo deteniendo a todos los presos? No te hagas daño, todos estamos aquí. El carcelero se asomó y lo vio a toda la bola de rufianes ahí juntitos. A ver, 1, 2, 3. Y empezó ahí: grande es él, cuán grande es él. No sé si los puso a cantar, no sé qué hizo con ellos, pero la influencia del apóstol era espectacular. Los puso ahí. Entonces el carcelero se asoma, los ve, se da cuenta que están ahí y hace una pregunta tremenda. La pregunta es: cuando ve esto, ¿qué haré para ser salvo? ¿Cómo le hago para salvarme? Él no está pensando en la vida eterna en ese momento. Él no está pensando en cómo me libro del infierno. Él está diciendo: bueno, ya entendí que ustedes deben ser libres, pero si los dejo salir me van a matar. ¿Cómo me salvo del imperio romano? ¿Cómo libro a mi casa del imperio romano? Así que Pablo le dice: aprovecha la ocasión para darle una enseñanza que sirve aquí y sirve allá. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Conviértete a Dios, por decirlo así. La Biblia dice que entonces aquel hombre le limpió las heridas, le lavó las heridas. ¿Cómo estarían los tipos? Le lavó las heridas y se los llevó a la casa. Esto es una escena maravillosa. Vieja, no era cristiano. Solo los no cristianos le llaman hacia sus esposas. Entonces llegó, le dijo: vieja, ¿a que no sabes los amigos que traigo para cenar? Son los presos del calabozo de más adentro. Son los que estaban asegurados en el cepo. Son los reos de muerte. Sírveles lo mejor que tengas, porque vamos a cenar con ellos. ¿Te imaginas eso? Todas las hermanas aquí presentes dicen: ¿cómo no me trae mi marido unos amigos de esos, verdad? ¡Qué maravilla! Y con la finta que seguro tenían, golpeados, barbones,
no sé cómo se verían, pero con esa finta seguramente que haber sido todo un espectáculo ver entrar a Pablo y a Silas a la casa del carcelero de Filipos. Entró a su casa, le sirvieron de comer, Pablo aprovechó, predica el evangelio al carcelero, se convierte él, se convierte la esposa, se convierte la familia, y ahí mismo esa noche creen ellos y son bautizados toda la familia. Rapidito, no sabemos si mañana nos matan, dije hoy mismo, formaditos todos, vamos a bautizarlo. Y empezó a bautizar a toda la familia. Todos se convirtieron. ¿Qué es lo que te estoy diciendo con esto? Que aunque las puertas se abran, no necesariamente tienes que cruzarlas. Hay ocasiones en donde se abrirán oportunidades que no porque se abran tienes que cruzar. Cuidado. Tienes que asegurarte que Dios te dice que cruces. Pablo vio las puertas abiertas y entendió: Dios no me trajo hasta acá para ser un fugitivo. Dios no me trajo hasta acá para ser un hombre expresidiario, marcado, perseguido por la ley. Seguramente Dios tiene otro plan. No salgo de este lugar. Y buscó honor, buscó dignidad. ¿Alguien entiende lo que estoy diciendo? No porque te dijeron sí te cases con esa persona, no porque ese negocio parezca lucrativo debes participar de él. Cuidado con el sí. Cuidado con el sí. ¿Qué hace entonces? Bueno, vamos a ver varias cosas que suceden ahí. Cuando ya está en casa del carcelero y que le predique el evangelio y que se convierte, ahí Pablo entiende el por qué. Dios me trajo hasta acá. Me dijo no a Asia, no a Bitinia, y me trajo hasta acá a Filipos para que me dieran una golpiza, me metieran a la cárcel, porque este carcelero y su familia serían las primicias de Filipos, las primicias de Macedonia. A través de ellos el evangelio habría de crecer por toda esa región de Macedonia. Y debes saber que las iglesias de Macedonia, dice la palabra de Dios, fueron las más generosas para el ministerio del apóstol Pablo durante todos sus viajes misioneros. Nunca desconfíes de que si algo parece un problema, ten por seguro que va a ser una gran oportunidad de gloria también para ti. Parece algo que no vale mucho, será una gran bendición. ¿Cómo te lo ilustraré? Ya sé, se me ocurren cosas para ilustrarlo. En cierta ocasión, hace muchos años, una muchacha bonita vio acercarse a un joven flaco, de pelo chino, chaparrito, con granos, que traía una Biblia cargando. Y era un verdadero desconocido e inútil. Y se acercó con ella, que hoy viste de rojo, sigue igual de bonita o más. Y le habló bonito y se sacó la lotería. Lo que sea de cada quien. Fue una buena decisión lo que parecía una mala decisión de ese tiempo. Te ha hecho bien Dios. El Señor ha sido bueno. Hay decisiones en la vida, o hay momentos que parecen ser muy malos y pueden traerte una gran bendición en tu vida. Perdona la ilustración, tenía que ponerme un 10 ahí para mí. Amén. Gloria a Dios. En ocasiones tu peor problema puede ser una buena oportunidad. En fin, el no del cristiano ante el sí. ¿Qué hicieron más adelante? Abre la Biblia, ya estamos para concluir la última parte, capítulo 16, verso 35. Lee la palabra, 16:35. Fíjate cómo ahora el mundo les dijo sí y Pablo seguía diciendo pues ahora no. Dice el verso 35: cuando fue de día, los magistrados enviaron alguaciles a decir: suelta a aquellos hombres. Y el carcelero hizo saber estas palabras a Pablo: los magistrados han mandado decir que os suelte, así que ahora salid y marchaos en paz. Pero Pablo le dijo: después de azotarnos públicamente, sin sentencia judicial, siendo ciudadanos romanos, nos echaron en la cárcel y ahora nos echan encubiertamente. No, por cierto, si no vengan ellos mismos a sacarnos. Y los alguaciles hicieron saber estas palabras. O sea, no, en serio. Si estás en la cárcel azotado entre ratas y te dicen ya puedes irte, dirías pues ahora no me voy, ahora que vengan ellos a sacarme. Pablo está recuperando el honor. Pablo está diciendo no, yo no me voy encubierto, yo no soy un delincuente. Voy a salir escoltado por los magistrados. Voy a salir de este lugar con los importantes de la ciudad. Que vengan los magistrados a sacarme ellos. ¿Por qué razón? Porque Pablo quería salir lleno del honor y la dignidad de un siervo de Dios. Lo entendió muy, muy bien. De nuevo, no todas las puertas que te abra el mundo debes cruzarlas. ¿Ya puedes salir? Pues no, porque el mundo no me pone mi agenda. Dios me pone mi agenda. Alguien entiende eso, ¿verdad? Alguien adore a Dios y bendiga su nombre.
Gloria a Dios. Estaban reivindicando su honor. Si cruzas una puerta que Dios no quiere, puede ser tu vergüenza. Cuidado con eso. Voy a concluir y quiero concluir con una ilustración en todo esto. Si aún así todas las cosas se pusieran mal en tu vida en una época, tuvieras un momento difícil, en Palabra Viva nos ha ido realmente muy bien, hemos experimentado tiempos muy muy bellos. Yo tengo una vida que Dios ha sido muy bueno conmigo, pero si en algún momento alguno de los presentes experimentara un momento difícil en su vida, por favor lea esta o escuche esta ilustración, le será de bendición. En cierta ocasión un soldado en la Segunda Guerra Mundial, fue real esto, en la Segunda Guerra Mundial un soldado recibe la orden de parte de su sargento que le dice: mire, vaya a aquel búnker y tómelo. Los alemanes estaban de aquel lado y los tenían asolados a base de disparos y estaban muriendo muchos del ejército aliado. Entonces decían: tenemos que tomar ese búnker o nos van a matar a todos. Pero ya varios lo habían intentado y los habían matado a todos. El primero que iba lo mataron, el segundo lo mataron. Tenía que llegar alguien hasta allá sin que lo mataran y arrojar una bomba allá adentro. Pero en lo que llegaba le disparaban y lo mataban. Entonces ya habían muerto varios. Le está diciendo a este soldado: vaya usted y tome ese búnker, le toca. Y aquel hombre nomás vio el reloj. Soldado, que vaya y tome aquel búnker. Y el hombre veía el reloj. Que vaya y tome el búnker. Y veía el reloj. Si usted no va, lo voy a llevar a hacer corte marcial, lo vamos a matar. Que no entiende lo que estoy diciendo. Okay, está bien. Y corrió. Como pudo, fue hasta allá, tomó la bomba, la arrojó, se tiró ahí abajo, explotó y tomaron el búnker. Terminó toda esa batalla, ganaron ese momento. Y aquel sargento mandó traer al soldado y le dijo: ¿por qué no me hacía caso? ¿Por qué no iba? ¿Por qué no sabe lo que es una orden? Le dijo: sí, mi sargento, pero mi madre me dijo que todos los días a mediodía estaría orando por mí. Faltaban unos minutos y yo esperé a que dieran las 12 cuando mi madre se pusiera de rodillas, y entonces sí hago lo que usted quiere. Debes comprender que si aún así hubiera tiempos difíciles, habrá una iglesia como Familia de Dios que estará orando por ti, para que tu vida sea compuesta, para que tu vida sea bendecida. No estás solo, te apoyaremos en oración. Bendito sea el Señor. Ponte en pie, por favor. Bendito sea Dios. Gloria a Dios. Quisiera invitar a aquellos que por la razón que fuera han estado enfrentando los no de la vida, los momentos difíciles. Si hay alguien que ha enfrentado últimamente situaciones adversas, podrías salir de tu lugar y venir a este altar y oremos juntos diciéndole a Dios: Señor, necesitamos bendición, queremos orar por ti y bendecirte, rogarle a Dios por ti para que el Señor te cubra, te proteja y que llegue rápidamente el sí de Dios a tu vida. Aquel que ha tenido nos en su vida últimamente, venga para acá. Todos los experimentamos tarde o temprano, todos lo vivimos. Quizá los que están arriba les es difícil venir hasta acá, pero podrían hincarse en los primeros lugares o en los pasillos como un acto de buscar al Señor. Y los que están aquí abajo pueden venir. Ven, si has tenido nos últimamente, si las cosas no han sido como quisieras, acércate por favor, porque el Señor te protegerá. Cuando pases por las aguas, no te anegarán, ni el fuego arderá en ti. Es su promesa. No dice que no pasarás por las aguas, no dice que no pasarás por el fuego, dice que no te hará daño, porque Él estará contigo. Así que si ese es tu caso, ven, pues Dios te protegerá. Si todavía no fuese a quitar el problema, aún así no te dañará. Él estará contigo. Acércate, pues la gracia de Dios quiere bendecirte, Dios quiere cubrirte, Dios quiere hacerte bien. Es una buena oportunidad para decirle al Señor: te necesito. Acércate.